Hola a todos, vamos a continuar con nuestro curso de astronomía. Vamos a seguir hablando de la Luna, hoy en aspectos quizás más prácticos, más aplicados para el aficionado a esta ciencia. Vamos a hablar en concreto de las ocultaciones lunares. Ocultaciones lunares es el tema que tenemos previsto para este mes. Empezamos con definiciones, con terminología básica que vamos a utilizar durante toda la sesión. Primero hay que aclarar que el término ocultación se refiere a un caso particular de un fenómeno mucho más general en astronomía que conocemos como apulso. Término que quizás no suena tanto como el de ocultación, pero es así. Es un tipo de fenómeno, el apulso, que se produce por el hecho de que los astros en el cielo tienen movimientos propios, en el sentido de que se mueven unos con respecto a otros, cosa que no hacen las estrellas. Las estrellas fijas, como su nombre indica, son aquellos astros que se mueven todos solidariamente en conjunto en la bóveda celeste, describiendo un círculo completo cada día, ¿no? Como consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra. Pero las figuras que forman las constelaciones pues no se deforman, por lo menos a escala temporal pequeña. Pues vemos que la figura de la Osa Mayor y de Orión pues tienen una forma más o menos constante. Otra cosa es que las veamos en diferentes posiciones en el cielo a lo largo de la noche y a lo largo del año. Sin embargo, conocemos ya desde la más remota antigüedad que hay algunos astros que no cumplen esta ley de quedarse quietas, que son los famosos planetas, ¿no? Hablaremos de planetología a una sesión posterior, pero en ese sentido la Luna no deja de ser un planeta. Sabemos que es el satélite natural de la Tierra, pero en el sentido clásico antiguo pues cumple los requisitos básicos de considerarse como un planeta, en el sentido de que es un astro del cielo, un astro brillante, y además un astro que no tiene una posición fija con respecto a las estrellas que tiene en el fondo. Es decir, no forma parte de ninguna constelación, sino que las va visitando más o menos todas a lo largo de su periodo de traslación en torno a la Tierra, que es de más o menos un mes. Y por lo tanto va visitando diferentes estrellas, y evidentemente cuando se encuentra con una estrella que tiene por detrás, por así decir, pues puede incluso llegar a ocultarla, a taparla, de forma que nos la eclipsa. El eclipse es otro término del mismo campo semántico, pero no es exactamente lo mismo. Es un tipo también de apulso. Apulso llamamos el momento en el cual se minimiza, como pongo ahí en la diapositiva, la distancia aparente entre dos astros vistos desde la Tierra. No significa que se oculte uno detrás de otro, sino simplemente que se acercan. Como consecuencia de este movimiento, pues la Luna, por ejemplo, o un planeta o el Sol puede acercarse y luego se aleja de una estrella o otro planeta o un asteroide, lo que fuera, un cometa, que tiene por detrás, por así hablar. Si además pasa por delante, vistos desde la Tierra, entonces sí que hablamos de ocultación. Y hablo de vistos desde la Tierra porque es la astronomía terrestre, la terrícola, la que más nos interesa, pero no habría óbice para hablar de una posible ocultación extraterrestre. Por ejemplo, una estrella o un planeta o un astro cualquiera ocultado por otro astro visto desde la Luna o visto desde Marte. Creo que hay por internet disponibles fotografías y vídeos de, por ejemplo, de eclipses marcianos, es decir, en los cuales las lunas de Marte no ocultan porque son demasiado pequeñitas para ocultarlas, pero pasan por delante del Sol. Pues eso sería un caso de una ocultación o una especie de tránsito, ¿verdad?, extraterrestre, visto no desde la Tierra, sino desde otro mundo. La Luna, como el astro más cercano que existe en el sistema solar a nosotros, pues se dice que puede ocultar a todo lo que tiene detrás, es decir, a todo el resto de astros del cielo, estrellas, planetas, por supuesto galaxias, cosas extragalácticas, asteroides, cometas,
pero no puede ser ocultado por nada, porque está tan cerca que no hay nada más cerca que pueda pasar por delante de la Luna, esto actuando lógicamente objetos artificiales tipo la estación espacial y algunos satélites, ¿no? Pero claro, la Luna no puede ocultar cualquier objeto del cielo porque tiene una trayectoria en el cielo muy constreñida. Sabemos que como buen planeta que es, en sentido clásico antiguo, pues atraviesa las constelaciones del zodiaco, ¿no? Es decir, se mueve más o menos por la eclíptica, la trayectoria que traza el Sol a lo largo de su periplo anual, más o menos cierta cantidad de grados, porque sabemos, ya lo dijimos la sesión anterior, si se acuerdan, que la órbita la órbita de la Luna y la órbita del Sol no coinciden exactamente, sino que están inclinados unos 5 grados más o menos de media. Eso permite que la Luna, a lo largo del mes, a lo largo de su ciclo de traslación en torno a la Tierra, pues vaya ocultando diferentes estrellas, todas ellas de las constelaciones zodiacales, de las 13 constelaciones zodiacales, con un cierto margen con un cierto ángulo de intervalo de más al norte, más al sur de la eclíptica, como consecuencia o gracias a precisamente esta inclinación. ¿Para qué sirve estudiar ocultaciones lunares? Decíamos en la primera sesión que la astronomía no sirve para nada, ¿no? Que esa es su gran virtud, la grandeza que tiene la astronomía. Hombre, en sentido amplio sí, pero en particular algunos fenómenos astronómicos sí que tienen utilidad, aunque es una utilidad que, como ven, es totalmente contenida dentro de la propia astronomía, es decir, no tiene una aplicación externa en las propias ciencias astronómicas. ¿Para qué se ha utilizado y para qué se utiliza actualmente el estudio de las ocultaciones lunares? Pues podemos verlo desde el punto de vista del astro ocultante, que en este caso es la Luna, y el astro ocultado, que puede ser cualquiera de los otros objetos del sistema solar o del universo visible desde la Tierra. Desde el punto de vista de la Luna, ¿qué información nos aporta una ocultación lunar? Pues sobre todo históricamente se ha ocultado para estudiar una zona muy particular de la Luna, que es el limbo. El limbo es el borde de la Luna visto desde la Tierra. Decíamos en la sesión anterior que la Luna, como tarda lo mismo en dar una vuelta sobre sí misma que dar una vuelta a la Tierra, pues más o menos siempre ofrece la misma cara hacia nosotros, la cara que reconocemos, ¿no? Incluso a simple vista con los mares, ¿verdad? Entonces vemos un limbo, que es el borde de la Luna, que no se ve muy bien por razones lógicas desde la Tierra, porque está muy de perfil, ¿no? Muy de refilón, diríamos, y entonces es difícil pues ver los cráteres, los mares, las cordilleras que pudiera haber en esa zona, porque la visión está muy dificultada precisamente por la posición tan extrema que tiene esa zona de la geografía lunar vista desde nuestro mundo. Podemos tirar de la información que nos proporcionan las ondas lunares, los ingenios artificiales que hemos enviado durante el siglo XX y XXI y que han fotografiado, han hecho una cartografía casi completa de la Luna, pero precisamente para validar la información que nos proporcionan estos ingenios artificiales, pues es útil comparar esos datos con los captados desde la Tierra, no con observación directa, o mejor dicho, no solo con observación directa, sino indirectamente a través de la información que nos proporcionan las ocultaciones lunares. En el sentido de que si nos fijamos, hombre, a simple vista nos parece que es un círculo casi perfecto, ¿no? La Luna y el Sol también. Pero si vamos un poco más al detalle, si lo observamos con un telescopio, aunque sea con un telescopio modesto, pues veremos que el borde lunar, el limbo lunar, no es perfectamente una circunferencia perfecta, sino que evidentemente, como se trata de un astro con una geografía y una geología evidente, pues tiene sus imperfecciones, tiene sus altibajos, tiene sus valles, sus crestas, sus cuencas, es un perfil
que no recuerda bastante el perfil de la Tierra, visto desde el espacio, ¿verdad? Porque también tiene pues eso, sus discontinuidades, sus valles, sus zonas de mayor o menor elevación o de mayor o menor altura. Y como resulta que podemos cronometrar el momento exacto en el que una estrella que es subsumida por ese borde lunar entra en contacto con el borde de la Luna que queremos investigar, pues podemos cronometrar ese momento exacto y poniendo en conjunto, poniendo en común un montón de observaciones diferentes desde distintos puntos de la Tierra del mismo objeto ocultado, de la misma estrella, por ejemplo, ocultada, pues podemos reconstruir más o menos el borde de la Luna. El borde de la Luna en ese punto concreto. Si además sumamos a esa observación cientos o miles de observaciones de diferentes astros que va atropellando la Luna en su periplo en torno a la Tierra a lo largo del mes, desde tomados esos registros, esas observaciones desde diferentes puntos de la Tierra, pues podemos hacer un mapa bastante detallado del limbo, del borde, de las zonas marginales de la Luna. Además, tenemos la ventaja, entre comillas, de que el borde de la Luna no es constante en el tiempo. La parte que nosotros reconocemos como limbo lunar pues va cambiando como consecuencia de la libración. Si se acuerdan de la sesión anterior, veíamos que cuando decimos que la Luna no rota, vista desde la Tierra, es así, pero no es correcto, pero no es exacto, en el sentido de que retiene una pequeña oscilación, un pequeño bamboleo de rotación, por las razones que no voy a repetir, ya el interesado le remito al vídeo anterior, que vemos en esta ilustración de una animación a cámara rápida de un ciclo lunar de un mes completo, en el cual nos llama la atención de que el borde de la Luna que vemos cada día, cada fotograma en esa animación, pues va cambiando ligeramente. De suerte que gracias a este método pues podemos cartografiar no solo un borde lunar concreto que captamos en un día fijo, sino que repitiendo estas observaciones a lo largo del mes, a lo largo del mes anomalístico, pues podemos explorar de esta forma un rango bastante amplio, bueno, del 10% más o menos de la superficie lunar utilizando este método. También históricamente se ha utilizado para retrocalcular o para intuir más o menos la latitud, el famoso problema de la latitud geográfica que tantos quebraderos de cabeza dio a los navegantes y a los geógrafos antiguos, que se enfrentaban con el problema de conocer la latitud del punto donde estaban haciendo la observación, cosa que es bastante complicada de hacer, por no decir imposible, si no se tiene una medida del tiempo que sea fija y estable y precisa. Por lo tanto, no fue hasta la invención de los cronógrafos y los cronómetros, los relojes modernos, siglo XVIII-XIX, cuando ya se pudo conocer con precisión esta coordenada geográfica de la latitud. La latitud, como decimos, depende de la separación, es más bien la separación angular que dista del observador del meridiano de Greenwich. Si conocemos el momento en el cual se va a producir una ocultación o un acercamiento, por lo menos, de una estrella a la Luna, desde un punto de la Tierra determinado, por ejemplo Greenwich, se puede calcular con unas fórmulas matemáticas más o menos sencillas cuál es la distancia angular que nos separa de este meridiano cero. Es decir, si yo sé que visto desde Greenwich, consultando los almanaques o los anuarios astronómicos, la Luna va a ocultar Spica, por ejemplo, Alfa de Virgo, a las 12 de la noche del día 1 de enero, y yo sin embargo observo este fenómeno a una cierta hora, con un par de horas o tres de retraso, pues puedo saber retrocalcular dónde estoy yo con respecto al punto desde el cual he emitido esta efeméride, he señalado esta predicción astronómica. Vemos por lo tanto que el mismo fenómeno
visto desde distintos puntos de vista desde la Tierra, pues da lugar a aspectos, a fenómenos distintos, ¿no? Esto es la ocultación de Antares, la ven en la imagen, vista desde, desde Estados Unidos, en julio del 2005, y las flechas señalan la trayectoria relativa a la Luna, seguida por esta estrella, que fue ocultada por nuestro satélite, y como vemos, pues en función de desde dónde hagamos la observación, pues podemos ver un fenómeno u otro. Por ejemplo, los habitantes de San Juan vieron un fenómeno que es una ocultación total de la estrella durante casi una hora, 50 minutos, que es lo que tarda la Luna en moverse con su movimiento propio, su propio diámetro, ¿no? Que son 30 y pico minutos, que medio grado, pues es lo que tarda más o menos en moverse la Luna en su propio diámetro, y por lo tanto es lo que estuvo ocultada Antares, vista desde San Juan ese día del año 2005. Desde otras latitudes y desde otras longitudes, pues vieron el mismo fenómeno absoluto en términos astronómicos, pero desde diferentes perspectivas y por lo tanto con diferentes características y condicionantes propios particulares de cada punto en concreto. Por ejemplo, desde Miami vieron una ocultación, pero más corta, de una media hora más o menos, y con la estrella ocultada más hacia el norte de la Luna que vista desde San Juan, porque está más al sur, claro, más al norte, perdón. Desde Atlanta, por ejemplo, a varios cientos de kilómetros de los otros dos puntos, pues vieron una ocultación, lo que se llama una ocultación rasante, en la cual no es una ocultación total en el sentido de que la estrella aparentemente pasa rasante o tangente al limbo lunar. Y desde otras posiciones, por ejemplo Honolulu o Chicago, pues no vieron una ocultación, vieron simplemente un acercamiento. Que se puede registrar también, pues puede tener valor interesante. Por lo tanto, vemos aquí que el mismo fenómeno, visto desde diferentes puntos de la Tierra, pues puede dar lugar a fenómenos distintos. ¿Para qué más sirve estudiar las ocultaciones lunares? Pues, por ejemplo, para determinar con precisión la posición de algunas estrellas. Si miramos la utilidad de las ocultaciones desde el punto de vista del astro ocultado, por ejemplo las estrellas, pues no nos informa, por ejemplo, de cómo podemos, con la tecnología actual, cronometrar de forma precisa cuándo acontece la inmersión de la estrella por detrás de la Luna y la emersión unos minutos, unas horas después, pues podemos aumentar el grado de precisión con el cual conocemos las coordenadas celestes, medidas con el sistema que fuera, de los diferentes astros que están siendo ocultados. Entonces, las estrellas de la zona zodiacal, que pueden ser de forma sistemática ocultadas por la Luna, pues son estrellas que conocemos su posición con bastante precisión, mucha más del resto de astros del cielo, precisamente por esta facultad que tienen de ser ocultadas periódicamente o aperiódicamente por la Luna. En concreto hay un catálogo de estrellas, el llamado catálogo de estrellas fundamentales, que ahora mismo está en la edición 5, el FK5, que es una especie de red bastante holgada de astros brillantes y son como especie de hitos, ¿verdad?, como los que se encuentran geográficamente en los caminos, cuya posición se conoce particularmente bien con una precisión de muchos decimales, y que sirven como una red de estrellas de referencia para, en función de su posición, calcular el del resto de astros que pueden interesar al astrónomo en cada momento. Gracias a las ocultaciones lunares, pues nos hemos dado cuenta, bueno, entre otros fenómenos, pero las ocultaciones han jugado aquí un papel importante en el sentido de que nos han informado de
las variaciones seculares que han acontecido en la distancia, en nuestro conocimiento acerca de la distancia que nos separa a la Luna. Decíamos en sesiones anteriores que la distancia va aumentando ligeramente, poco a poco, más o menos 4 centímetros al año. Fíjese la precisión con la cual conocemos la órbita de la Luna, que es una precisión que a mí me llama la atención. Conocemos la posición de la Luna casi mejor que algunos datos referidos a la geografía terrestre, precisamente porque nos hemos dado cuenta de que la Luna, a medida que se va alejando muy lentamente de la Tierra, y que, por cierto, cada vez de forma más lenta, es un alejamiento que cada vez es más lento, hasta que llegará a un punto en que ya no se aleje más y ese movimiento de la vuelta y vuelva a acercarse también muy lentamente, muy ligeramente a la Tierra. ¿Cómo sabemos que esto es así? Pues precisamente uno de los datos fundamentales nos lo han proporcionado históricamente las ocultaciones lunares, porque reconstruyendo el limbo lunar a lo largo de las décadas, pues nos hemos dado cuenta de que la Luna es cada vez más, tiene un tamaño aparente cada vez más pequeño, precisamente porque está cada vez un poquito más lejos. Evidentemente no es una cosa que se pueda apreciar ni a simple vista ni con observaciones de aficionado de forma sencilla, porque requiere pues una acumulación de datos durante años y durante décadas para darnos cuenta de que el limbo lunar se ha ido contrayendo, aparentemente, evidentemente, como consecuencia de este alejamiento. Y un dato también que lo corrobora es el hecho de que si analizamos históricamente la serie de eclipses lunares, de eclipses solares, cada vez son más infrecuentes los eclipses totales y son más frecuentes por otra parte los eclipses anulares, en los cuales el limbo, la silueta de la Luna es más pequeña que la silueta del Sol, precisamente porque cada vez está más lejos. La utilidad, sin embargo, más recurrente a la cual hacemos uso de para la cual hacemos uso de las ocultaciones lunares es el estudio de las estrellas dobles. Muchas de las estrellas que vemos en el cielo son sistemas múltiples, no solo dobles, sino triples, cuádruples, hasta 8 estrellas pueden estar girando en conjuntos dinámicos complejos, aunque claro, los vemos a tales distancias que vemos un único punto de luz, ¿verdad? En ese punto de luz, si lo observamos con cierto detalle, con un telescopio ya de gran aumento, pues podemos desdoblar ese aparentemente único astro en sus diferentes componentes, en las diferentes estrellas que lo forman. De hecho, lo raro es el Sol. El Sol es una estrella que no tiene ningún compañero, no tiene una estrella doble en un sistema múltiple, cuando lo normal en el universo, por lo menos en nuestra galaxia, es que las estrellas estén formando parte de sistemas múltiples, dobles por lo menos. Entonces, una de las observaciones clásicas de la astronomía trata de averiguar la distancia angular que separa a los componentes de un sistema doble, de una estrella doble. Resulta que por métodos telescópicos clásicos, observacionales, ópticos, pues podemos desdoblar aquellos sistemas cuyos componentes, las estrellas que lo forman, estén no muy juntos. Necesitamos por lo menos separaciones de cerca de un minuto, de un segundo, de 0,8 segundos de arco. Recuerden que un segundo es la sexagésima parte de un minuto, que a su vez es la sexagésima parte de un grado. La Luna tiene medio grado de amplitud, de ancho. Ahí cabrían 30 minutos, ¿verdad? Y 6 por 3, 18, 1800 segundos. Cosas más pequeñas que un segundo pues son difíciles de ver, de discriminar, de separar los componentes que se separen menos de un segundo de arco. Con métodos telescópicos, incluso con buenos telescopios, pues es difícil superar este umbral por una cuestión meramente física, porque ya la óptica, las
condiciones atmosféricas, por muy buenas que sean, pues no permiten aumentar el nivel de resolución infinitamente de un sistema óptico. Sin embargo, recurriendo al método de las ocultaciones, podemos ampliar esta resolución hasta 0,02 segundos, es decir, podemos ampliar en 40 veces, ¿no?, el poder resolutivo de un sistema óptico, precisamente cronometrando con precisión, con sistemas de precisión, el momento, el instante en el cual sucesivamente van siendo ocultados los diferentes componentes de un sistema múltiple. Aquí tenemos el ejemplo de una estrella doble, 49 Leonis, en el cual, como ven ahí, va a pasar justo por debajo, por detrás del limbo lunar que le va a atropellar. Entonces el primer componente, el más brillante, va a ser el primero que va a ser absorbido, entre comillas, entiéndame la expresión, por la luna, y unos instantes después, que puede ser una décima o una centésima de segundo después, pues va a absorber el segundo componente. Es decir, la ocultación no va a ser instantánea, sino que uno de los componentes siempre va a ser, como consecuencia de su propia orientación y posición en el cielo, pues va a ser ocultado primero, y el resto de componentes va a ser ocultado después. Cronometrando cuando van aconteciendo estas ocultaciones parciales, pues podemos reproducir bastante bien la posición de estos componentes en el cielo, y podemos, por lo tanto, calcular o inferir calcular cuál es la distancia que los separaba en el cielo. Algunos objetos, sobre todo objetos extragalácticos, pues no son observables, en el sentido de que no emiten radiación electromagnética en el rango de las longitudes de onda visibles. Estoy pensando, por ejemplo, en las radiogalaxias, que solo las conocemos por sus emisiones en longitudes muy largas, de onda muy largas, que no nos permiten un nivel de precisión muy fino a la hora de determinar la posición de estos objetos en el cielo. Podemos saber que una radiogalaxia está más o menos en una región del firmamento, pero no con tanta precisión como si fuera una estrella que emite un objeto puntual que emite luz visible. Sin embargo, cuando una de estas radiogalaxias es víctima, por así decirlo, de una ocultación lunar, pues en ese momento sí que podemos determinar exactamente dónde estaba, porque podemos saber cuándo deja de emitir esta radiación en forma de ondas de radio, y cuando dejamos de captarla, en ese momento nos indica que este objeto ocultado estaba en esa posición del cielo concretamente. Por lo tanto, es una forma también de inferir o de calcular dónde están, o de aumentar la precisión, mejor dicho, con la que conocemos la posición de estos objetos en la bóveda celeste. Cuando decimos que las estrellas son objetos puntuales, puntiformes, nos referimos a que desde la Tierra, por supuesto a simple vista, pero es que tampoco con telescopios, somos capaces de ver las estrellas más que como puntos, como objetos puntuales, como puntos brillantes, con más o menos brillo, con colores de diferentes tonalidades, pero no vemos más allá que brillos. Una de las cosas que más nos piden el público cuando hacemos observaciones públicas es que les dejemos ver una estrella, en el sentido de que esta persona piensa que va a ver una especie de sol, ¿verdad? Un disco, como cuando vemos el sol desde la Tierra. Pues esto, evidentemente, cualquier persona que haya mirado por el telescopio se da cuenta de que no es así. Cuando vemos una estrella por un telescopio, vemos un punto más brillante cuando la vemos a simple vista. Podemos incluso desdoblarla, como decíamos antes, en sus componentes, pero no vemos más allá de un punto. Sin embargo, sabemos que las estrellas son soles y que el Sol es una estrella, por lo tanto tienen que tener unas ciertas dimensiones, tienen que tener un tamaño angular. Lo que pasa es que están tan sumamente lejos que, por muy buen telescopio que usemos, incluso hablo de telescopios profesionales ubicados en la Tierra, no somos capaces de ver las estrellas como discos,
sino siempre como puntos. Volvemos al problema de la resolución que veíamos antes, ¿no? Sí que con modernas técnicas ópticas modernas estamos empezando a vislumbrar más o menos estrellas como objetos con cierto tamaño angular, sobre todo estrellas muy grandes, tipo Betelgeuse, tipo Antares, las supergigantes rojas, y también las estrellas más cercanas, evidentemente. Pero un método muy curioso que se ha aplicado históricamente para averiguar el tamaño angular de estos astros, las estrellas, pues es precisamente el método de las ocultaciones, en el sentido de que desde hace ya varias décadas los observadores de ocultaciones lunares se dieron cuenta de que estas ocultaciones no eran instantáneas, sino que duraban un cierto tiempo. No estoy hablando de minutos, estoy hablando de fracciones de segundo, de décimas o de centésimas de segundo, pero que era lo suficientemente largo ese intervalo como para ser sensible, como para poder ser cronometrado con sistemas cronométricos. Por ejemplo, la estrella que ven aquí arriba está siendo ocultada en diferentes fotogramas de un vídeo, y como vemos no es algo binario que es la veo, no la veo, sino que va siendo ocultada en el sentido de que el disco que forma esa estrella, que no vemos desde la Tierra porque es muy, muy distante, muy pequeño, pues sin embargo va siendo sucesivamente ocultado. Es como si viéramos una puesta de sol, ¿no?, desde la Tierra. Pues es una puesta de sol extraterrestre en el cual el disco de la estrella va siendo ocultado sucesivamente en un periodo muy breve de tiempo, pero que se puede medir, por el limbo lunar. Y es decir, esta gráfica que nos representa el grado de ocultación con el tiempo, pues no es instantáneo, no es un salto instantáneo, sino que es un salto gradual. Esta gradualidad nos la da esta curva, que no es instantánea, que no es fija, sino que es una cierta inclinación en el tiempo que nos da ese sentido de gradualidad en la ocultación de esta estrella por parte del limbo lunar. Y gracias a eso también somos capaces de, por lo tanto, de estimar o de calcular cuál es el diámetro de esta estrella, y con ese dato nos da pie a averiguar muchos otros datos interesantes de la estrella: su distancia, su masa, su composición. Es la piedra, digamos, la piedra roseta que nos revela un montón de información de la estrella que queremos estudiar. Lamentablemente, como decía, esto solo funciona primero para estrellas especialmente grandes, que tengan tamaños angulares que sean observables mediante esta técnica, o estrellas que sean cercanas, y además evidentemente solo estrellas de la zona zodiacal. Nos puede interesar mucho el tamaño angular de la estrella polar, pero como no está en el zodiaco, pues nunca va a ser ocultada por la luna. Un poco de historia. Parece que la primera persona que hizo una predicción, me refiero a una predicción no trivial, es decir, si yo veo una estrella que está a un minuto de ser ocultada, pues yo también la predico, pero digo, una predicción no trivial de una ocultación fue este señor, Busvaldius, que creo que me dice José Vicente Gavilanes que tiene su cráter en la luna. No sé si como consecuencia o como reconocimiento de esta proeza, en el sentido de que es la primera persona que observó una ocultación lunar de Spica, o por otros méritos astronómicos, pero en el sentido de que, bueno, tiene ese reconocimiento como un epónimo de la selenografía histórica. Y las ocultaciones se vienen estudiando de forma más o menos sistemática desde que disponemos de las herramientas matemáticas y físicas que han permitido hacer predicciones en el tiempo con cierta antelación. Y estoy hablando de no más allá del siglo XIX, XVIII largo, XIX. Por ejemplo, las primeras predicciones dedicadas al colectivo astronómico
datan de las primeras décadas del siglo XIX y están recogidas en los diferentes almanaques. Aquí les muestro una imagen del almanaque náutico británico en el cual se contienen información de una serie de ocultaciones lunares que se van a producir en ese año, ¿no? Evidentemente, a medida que han ido avanzando las técnicas computacionales, pues ya el cálculo de ocultaciones astronómicas es una cosa bastante trivial. Bueno, trivial si lo dejamos, si le dejamos la tarea al ordenador, ¿no? Pero yo me imagino que en el momento en el cual este tipo de proyecciones se tienen que hacer con papel y lápiz, ni siquiera con calculadoras electrónicas modernas, pues la tarea tiene que ser bastante complicada. ¿Cuál es el fundamento astronómico de las ocultaciones lunares? Pues es una cosa bastante trivial, bastante sencilla, que se fundamenta en lo que decíamos al principio del vídeo, ¿no? El hecho de que la luna se va moviendo a lo largo del mes por entre las estrellas que forman las constelaciones zodiacales y que algunas evidentemente pasa por delante, pasa por delante de ellas, ocultándolas durante un cierto periodo de tiempo. El movimiento de la luna, les recuerdo, de todos los planetas es en sentido directo, es decir, hacia el este a lo largo de su órbita, a pesar de que las lunas, las estrellas y los planetas los vemos salir por el este y se ponen por el este, pero su movimiento propio es siempre hacia el este. Les recuerdo la analogía esta que decíamos de la cinta transportadora, ¿no? Por lo tanto, en su movimiento hacia el este, aquí la luna la vemos que se va moviendo hacia oriente, ¿no? Hacia Asia, ¿verdad? Otra cosa es lo que le pasa a la Tierra durante ese tiempo, que ella también va girando, pero si simplificamos el esquema, vamos a imaginar que es la luna la que se va moviendo, solo ella, hacia el este, y por lo tanto va proyectando su sombra, entre comillas, no la sombra que proyecta con respecto al Sol. En ese caso hablaríamos de un eclipse solar, sino la sombra que proyecta con respecto a la luz que emite la estrella que está ocultando. Como la estrella está ahí a una distancia, en la práctica se puede hablar de una distancia infinita, no es infinita, pero para los efectos prácticos se puede considerar infinita. Los rayos de luz que emite esa estrella, cuando llegan a la luna, se puede decir que ya llegan casi paralelos. Por lo tanto, la silueta que arroja esa sombra proyectada de la luna a la superficie de la Tierra es prácticamente una imagen sin distorsionar, es decir, sin ampliar ni reducirse tampoco, de la silueta de la luna proyectada sobre la superficie de la Tierra. Lo que pasa es que esta proyección, como no es en un plano, si fuéramos terraplanistas diríamos que sí, pero lamentablemente pues la Tierra tiene su curvatura, es un globo, es una esfera, más o menos una esfera, y por lo tanto, cuando proyectamos la sombra, entre comillas, de la luna sobre la Tierra, no vamos a ver un círculo perfecto, sino que vamos a ver un círculo distorsionado, tanto más distorsionado cuanto más a mayor latitud se produzca esta sombra, ¿no? Si es en la zona ecuatorial tropical, pues vamos un círculo más o menos perfecto, pero evidentemente cuanto más al norte se produzca esta ocultación, la elipse de este cono de sombra pues va a ser más pronunciado. Lo que es interesante de este esquema es entender que lo que decíamos antes, que el mismo fenómeno visto desde diferentes puntos de vista pues puede arrojar visiones distintas, ¿no? Por ejemplo, aquí los observadores que están en los puntos A, B, C, D de Norteamérica, pues el mismo fenómeno visto en el mismo momento, a la misma hora, al mismo segundo, pues los observadores ven fenómenos diferentes. Por ejemplo, A está viendo la desaparición de la estrella que está infinitamente lejos, a la derecha de la imagen, y la luna está empezando a tapar la estrella vista desde A. Sin embargo, B
para B ya el fenómeno ya ha concluido. Ya ha pasado esos 50 minutos, esa hora, y para B está emergiendo la estrella a esa misma hora, ese mismo momento, por el lado opuesto del limbo lunar. Y evidentemente C y D ven ocultaciones rasantes en las cuales la misma estrella, en el mismo momento, está pasando por el limbo, está pasando tangencialmente por el limbo norte o por la parte sur del limbo, respectivamente. Es lo que ponemos aquí, ¿no? El observador A ve una ocultación total, completa, y además la mayor ocultación, la ocultación más larga que se puede atribuir a ese mismo fenómeno, porque va atravesando la Luna por detrás, justo casi coincidiendo con el diámetro de la Luna. Es decir, no se puede imaginar una ocultación de esa estrella que dure más tiempo que esa, porque ya va atravesando justo de parte a parte, aprovechando el máximo ancho de la Luna durante esa ocultación, ¿no? Sin embargo, C ve una ocultación de duración nula o casi nula, ¿verdad? Porque la ve pasando justo por el limbo, la parte norte del limbo lunar. Una ocultación rasante que llamamos. Las ocultaciones rasantes, desde el punto de vista astronómico, son quizás más interesantes porque se pueden extraer más datos de ella que las ocultaciones totales o normales. Porque, como decíamos al principio, permiten reconstruir la orografía, la geografía del limbo lunar que está siendo atravesado durante esos breves momentos, durante esos breves instantes, por la estrella que está siendo ocultada por las características del relieve lunar que está justo en ese punto, que está siendo afectado por la ocultación rasante. Aquí vemos un ejemplo de una ocultación rasante en la parte oscura del limbo de la Luna, y vamos viendo cómo en sucesivos momentos, esto dura unos pocos segundos, hay unas décimas de segundo, algunos fotogramas en los cuales vemos la estrella y otros inmediatamente consecutivos en los cuales desaparece. Esto es porque la estrella está pasando por delante o por detrás, perdón, está pasando o no por detrás de los picos de las montañas que están justo en ese punto del relieve del limbo lunar. Aquí lo interesante es hacer la misma observación desde puntos geográficos no muy distantes unos de otros. Por ejemplo, imaginemos que nos colocamos 5 astrónomos ubicados de norte a sur en 5 puntos diferentes, separados no mucho, unos 100 metros o 30 metros unos de otros. Entonces es posible que el observador 1, que es el más alejado, el que ve desde la perspectiva terrestre la mayor distancia entre el astro ocultante, la Luna, y el astro ocultado, que es la estrella, pues quizás no ve nada, no ve ninguna ocultación, porque está demasiado distante para él la estrella de la Luna, o si ve algo, ve un pequeño parpadeo cuando la estrella está pasando justo por el pico de la montaña más elevada de ese punto del limbo lunar. El observador 2, el mismo fenómeno lo ve de forma bastante diferente, porque él no solo ve una ocultación mucho más larga cuando el 1 está viendo solo una ocultación muy breve, sino que ve una ocultación antes correspondiente al pico de una montaña que le precede en posición geográfica con respecto al limbo lunar, y después ve otra un poquito más breve, y así sucesivamente hasta llegar al observador número 5, que ve una ocultación muy larga, bueno, estamos hablando de segundos, pero mucho más larga que la de los anteriores, porque para el número 5, que está a medio kilómetro por ejemplo, del número 1, para él la distancia entre la estrella y la Luna es mucho más pequeña. Estamos hablando siempre de décimas de grado o de minuto, pero yo creo que me entiende, ¿no? Es decir, para el número 5, por ejemplo, ve una ocultación muy larga de varios segundos del mismo fenómeno en el mismo momento. Esto tiene dos implicaciones. Primero, estamos demostrando la paralaje de la Luna, es decir, que vemos el mismo objeto desplazado
en función de la diferente posición desde la cual lo observamos desde la Tierra, y segundo, estamos viendo la utilidad que tiene esto para reconstruir el limbo de la Luna en ese punto concreto del borde de la Luna. Poniendo en común todas las observaciones, las del 1, 2, 3, 4, 5, las de los 5 observadores, que se supone que han cronometrado con precisión cuando han dejado de ver la estrella y cuando la han vuelto a ver tras la emersión detrás del pico de la montaña, pues es como una especie de juego, ¿no? El pasatiempo este en el cual unimos los puntos con una línea, pues a ver si se puede reconstruir más o menos el borde de la Luna y se puede identificar los accidentes del relieve del limbo lunar que de otra forma serían no se podrían medir, no se podrían ver con tanta precisión. Recordatorio del tema anterior. Si recuerdan, decíamos que la Luna tiene la órbita de la Luna no coincide con la eclíptica, con la órbita del Sol, pero está inclinada con respecto a ella unos 5 grados de media, porque a veces son poco más de 4,5 y a veces rebasan los 5,25, ¿eh? Es decir, que es también un ángulo variable. Los nodos lunares, los puntos de la órbita del Sol, de la eclíptica, en los cuales el plano de la órbita de la Luna le atraviesa, son dos, evidentemente, diametralmente opuestos, y también se van moviendo como veremos a continuación. Es decir, no tienen posiciones fijas, no están en una constelación constantemente, sino que también se van moviendo, dando una vuelta cada 18 años y pico. Si el esquema anterior lo desdoblamos, lo desarrollamos en un plano, pues veremos que la órbita lunar, que está representada aquí en amarillo, tiene una cierta inclinación de unos 5 grados de media, como decíamos, con respecto a la eclíptica, a la trayectoria del Sol. Se completa estos 360 grados de vuelta cada 28 días, que es lo que tarda la Luna en dar una vuelta en torno a la Tierra. Y los nodos, tenemos el nodo ascendente y el nodo descendente, que es el punto en el cual la Luna atraviesa hacia abajo, entre comillas, lo de abajo, bueno, se llama descendente, por algo será, la eclíptica, y el nodo ascendente donde la atraviesa hacia arriba, completando así ese circuito. Por lo tanto, todas las estrellas que están en esta zona, tanto hacia arriba, hacia el sur, como hacia abajo, hacia el norte, pues estará poblada por estrellas potencialmente eclipsables o ocultables por la Luna. Como consecuencia de que el ángulo también va variando de forma periódica, pues habrá conjuntos de estrellas que se eclipsan cada ciclo de rotación de los nodos. No sé si lo había dicho antes, los nodos van retrogradando, es decir, se mueven hacia el oeste, la Luna lo hace hacia el este, pero los nodos se van moviendo hacia el oeste y dan una vuelta, de forma que el nodo ascendente vuelve a estar donde estaba dentro de 18 años y medio, 18,6 años. Es el famoso ciclo sarónico. De forma que, como decía, va a haber estrellas que se ocultan formando series de ocultaciones periódicas cada ciclo sarónico, cada 18,6 años. Son todas aquellas que están situadas a menos de 3, casi 4 grados, a 3,93 grados de distancia de la eclíptica, es decir, están a más o menos 3,93 grados de latitud. Y hablo de latitud y no de declinación, porque la declinación es la separación angular con respecto al ecuador. Si hablamos del mismo término referido a la eclíptica, hablamos de latitud y de longitud celestes. Son las que tienen ahí, Aldebarán, Antares, Regulus, son estrellas muy conocidas, muy famosas, y que por su posición en el cielo, todas ellas forman parte de constelaciones zodiacales y están a una distancia tal de la eclíptica que les hace susceptibles de ser ocultables cada cierto tiempo.
Las estrellas que están un poco más distantes de la eclíptica, entre 4 y 6 grados y medio, pues también resultan eclipsables o ocultables por la Luna, pero ya si antes decimos que se ocultan 2 veces cada ciclo salónico, estas que están un poquito más distantes, más alejadas de la eclíptica, se eclipsan 1 vez cada 18,6 años. Las estrellas ocultables por la Luna están catalogadas en el famoso catálogo de estrellas zodiacales, que, como su nombre indica, reúne las posiciones y las características de las estrellas que son potencialmente eclipsables, ocultables por la Luna. Ahora mismo se reconocen más de 30.000, de magnitudes hasta la magnitud, no lo sé, pero será 11 o 12, que son las que son más o menos observables por los telescopios de los aficionados, y todas las entradas de catálogo están codificadas con un número. Por ejemplo, Alcione, la famosa estrella de las Pléyades, pues es la número 4911 dentro de este catálogo de estrellas zodiacales que se publica y se revisa periódicamente. Si queremos saber la correspondencia entre la entrada de este catálogo y el resto de catálogos que no sabemos, o el nombre común de la estrella, porque muchas veces es una cosa, si es una estrella brillante tendrá su nombre propio, su nombre común, pues nos vamos a Sinbad, que es una base de datos muy útil a este efecto, y ahí ponemos, pues, no sé si saldrá, el nombre de la estrella, y ponemos ver el número de registro de esta estrella en diferentes catálogos, no solo en el catálogo de estrellas zodiacales, sino en el SAO, en el USNO, en fin, en un montón de catálogos distintos, y viceversa. Podemos entrar, meter la entrada del catálogo y ver el resto de entradas de los otros catálogos para poder localizarle y qué estrella es en cada momento. ¿Cómo se hace una observación por parte del aficionado de una ocultación lunar? Ver el cielo por la noche es muy bonito, está muy bien, pero si podemos aprovechar el tiempo para hacer algún tipo de observación que tenga valor científico, pues tanto mejor aprovechamos el tiempo, ¿no? Lo primero de todo es obtener una predicción, es saber predecir con un cierto tiempo de antelación, unos días o unas semanas, localizar un fenómeno que sea interesante, que sea potencialmente visible desde mi zona de estudio, y que sea de una estrella brillante, que no haya luna, es decir, que se den las condiciones adecuadas, como que no haya luna, que haya luna, pero que tenga una fase óptima para que la ocultación sea visible. Una vez que sabemos que tenemos localizado el fenómeno que queremos estudiar, pues hacemos la observación, pero la observación consiste en no solo verlo, sino también, pues ya que estamos, pues intentar cronometrarla cuando se acontece la inmersión de la estrella por detrás del limbo lunar, cuando acontece la emersión, por dónde se produce este fenómeno, esto lo veremos ahora, analizar los datos, puesta en común de los datos, y finalmente obtener como resultado aquello que estábamos persiguiendo con la observación, que es o bien desdoblar una estrella doble, o bien reconstruir una parte del limbo lunar, en fin, todas las utilidades que vimos al principio de la presentación. ¿Cómo se obtienen predicciones? Pues los almanaques, los anuarios astronómicos suelen contener todos los años listados de ocultaciones lunares, que son especialmente interesantes, bien por comprometer a estrellas que son brillantes, o bien por otras circunstancias, porque van a ocultar, por ejemplo, una estrella que se sospecha que es doble, y entonces se le pide a la comunidad astronómica de aficionados que intente registrar ese fenómeno para intentar desdoblar esos componentes. Lo que pasa es que, como es un fenómeno que es tan dependiente de la posición, porque evidentemente, como vemos, si yo tengo el anuario de Madrid, esas predicciones son solo funcionales para Madrid y para una región muy concreta
en torno a la capital de España. Si quiero hacer la observación desde León, desde donde estoy yo grabando este vídeo, pues claro, lo ideal sería contar con predicciones locales referidas a la posición de mi observatorio en particular. Si no, tengo que tirar de las de otro sitio y hacer cálculos que son un poquito, no son inmediatos. Ahora con los ordenadores se pueden hacer de forma fácil, pero vamos, si cuento con mis predicciones locales, lo mejor. Hay páginas de internet donde aparecen predicciones de ocultaciones por parte de estrellas. Aquí ven las de 2025 con las características más destacadas, desde dónde se van a ver, porque evidentemente, como hemos visto, no todas las ocultaciones lunares se ven desde todos los puntos de la Tierra. Hay zonas especialmente privilegiadas en cada momento. Pero si queremos ir a tiro fijo, yo lo que haría es descargarme el programa Occult, que es un programa de Windows que funciona, es gratuito. Si lo buscan por internet lo van a encontrar fácilmente. No es de uso inmediato porque ya es para el aficionado un poco avanzado, pero vamos, yo lo he utilizado con bastante asiduidad para generar catálogos de efemérides de ocultaciones lunares referidas a la posición de mi observatorio o del observatorio de la Asociación Leonesa de Astronomía, que está en León, en España, y es una forma muy fácil de tener listados incluso con un año vista todos los fenómenos que son interesantes y que pues, se pueden ver. Ya les digo yo que rara será la noche del año, salvo que sea luna llena o luna nueva, en la cual no haya una ocultación interesante. Una ocultación interesante, bien por el astro, porque es una estrella especialmente brillante, o es una estrella especialmente interesante para estudiar alguna característica, para, por ejemplo, intentar ver su tamaño angular o para desdoblarlo en sus componentes, etcétera. El formato de salida del programa Occult pues es el que ven. Nos da un listado que se puede filtrar después por los criterios que queramos, y la información que nos proporciona es la siguiente. Primero, evidentemente, cuándo va a acontecer la inmersión y la emersión de la estrella por detrás del limbo lunar, fecha, hora, qué fenómeno, inmersión o emersión. También puede ser rasante, también puede ser acercamiento sin llegar a ser contacto entre los astros. ¿Qué estrella va a ser ocultada en el catálogo de estrellas zodiacales? Si es una estrella doble, también tiene su propio catálogo, una entrada en el catálogo de estrellas dobles, la casa espectral, bien características de la estrella, la magnitud en diferentes frecuencias, en diferentes longitudes de onda, la elongación, que puede ser interesante, saber cuál es la separación angular entre la luna en ese momento que está ocultando la estrella y el sol, para que nos demos cuenta un poco de si merece la pena, porque si es una luna muy joven de unos pocos días, o pues el sol va a estar por ahí brillando cerca, en la cercanía, igual ya se ha ocultado, pero todavía es el crepúsculo, y igual no merece la pena verla, sobre todo si el objeto a estudiar, el objeto ocultado es muy poco brillante. Entonces es un dato que hay que tener en cuenta. La altura del sol en ese momento, para saber si es un fenómeno diurno, nocturno, o cómo de nocturno es, para que me entiendan. Las coordenadas de la luna, donde está la luna en coordenadas altazimutales, para darse cuenta de si la voy a poder ver o no la voy a poder ver, si está muy bajita en el horizonte, o si está alta, o si está en qué punto en qué azimut tiene la luna en ese momento. Y nos da la posición de dónde se va a producir la inmersión o la emersión, en función del fenómeno que estemos estudiando, de 4 formas distintas, con 4 ángulos diferentes que vamos a estudiar ahora, que son el ángulo de posición, el ángulo de cúspide, el ángulo axial y el ángulo de vértice, que son 4 formas diferentes de informarnos de por dónde, en qué parte del limbo lunar va a acontecer ese fenómeno, o bien la inmersión o bien la emersión de la estrella. Los fenómenos a los que nos referimos son la inmersión o desaparición y la emersión o reaparición de la estrella. A veces es una ocultación rasante, en la cual la estrella aparentemente parece que pasa solo por el limbo lunar y se va ocultando por los
picos y valles de las montañas, las montañitas, los cráteres que tenga el limbo lunar en ese punto concreto, o puede ser simplemente un acercamiento, ¿no? Un acercamiento en el cual casi se produce ocultación, pero no llega a ser ocultación en sentido estricto. Las estrellas con las entradas de los catálogos, en función del catálogo que estemos usando, y los ángulos de posición que decíamos. El primero de ellos es el ángulo de cúspide. Las cúspides de la Luna son los puntos de intersección entre el limbo lunar y el terminador lunar. El terminador decíamos que era aquella línea que separa la zona iluminada de la zona oscura de la Luna, ¿no? Pues esa línea, que es más o menos una curva, ¿verdad?, pues intersecta en dos puntos con el limbo lunar. Entonces distinguimos los cuernos de la Luna, vaya, para que nos entendamos. El cuerno norte y el cuerno sur. La cúspide norte y la cúspide sur. Pues bien, la separación angular que existe entre la cúspide norte, por ejemplo, y el punto del limbo donde se va a producir ese fenómeno, pues es el ángulo de cúspide. Valores negativos, como digo ahí, indican que va a producirse un fenómeno que se produce por la parte iluminada del limbo lunar. Son fenómenos que no tienen tanto interés como los que afectan a la parte oscura. ¿Por qué? Porque claro, el limbo lunar iluminado, como su nombre indica, hace que solo sean visibles estrellas en ese punto muy brillantes, con magnitud positiva o cerca de cero. Más allá no merece la pena observar ni inmersiones de la parte iluminada del limbo, porque el brillo de la Luna hace que no sean observables en condiciones óptimas. Evidentemente, si la inmersión se produce en la parte oscura, la inmersión va a ser siempre en la parte iluminada y viceversa. Nos podemos preguntar, bueno, el ángulo de cúspide es cuando la Luna tiene cuernos, cuando la Luna tiene cúspides. ¿Acaso la Luna llena tiene cúspides y por lo tanto tiene ángulo de cúspide? Pues la respuesta es que sí. Porque si nos damos cuenta, la Luna llena no está completamente llena nunca, salvo que sean de las condiciones como para hablar de un eclipse lunar, en los cuales la alineación Sol-Tierra-Luna es casi perfecta. Lo normal, sin embargo, es que la alineación sea imperfecta por esos 5 grados famosos de la inclinación de la órbita de la Luna con respecto a la eclíptica, y el Sol esté pasando por encima o por debajo de la línea Luna-Tierra. Si está pasando por encima, va a iluminar preferentemente el polo norte de la Luna, por así decir, o si está pasando por debajo, pues va a iluminar con un ángulo mucho más directo la parte sur, el polo sur de la Luna. Por lo tanto, en el norte vamos a ver un finísimo, un ligerísimo terminador. Si se fijan bien, cuando nos vemos con cierto detalle la imagen de una foto de una luna llena, va a haber uno de los dos polos, o bien el norte o el sur, en el cual vamos a ser capaces de distinguir si no el terminador, sino nos vamos a dar cuenta que hay un poquito de relieve aquí, ¿verdad? Si aumentamos esta parte de esta foto, nos damos cuenta de que aquí somos capaces de ver cierto relieve, es decir, que hay como una especie de resto de terminador de sombra. Es decir, que el limbo no sería coincidente con el fin de la parte iluminada, sino que estaría un poquito más arriba aquí, sería más o menos por aquí. Es decir, que sigue habiendo terminador. Sin embargo, en la parte sur no vemos este relieve contrastado, ¿verdad? Eso significa que la luz está llegando ya ahí directamente, como en el resto de la superficie de la Luna llena, pero sin embargo, es decir, que en esta posición sí que podemos hablar todavía de un cierto un terminador que aquí ya no es vertical, sino que es horizontal, por así decir. Bien, otra forma de señalar el punto donde está produciéndose el fenómeno con respecto al limbo lunar es hablar del ángulo de posición. El ángulo de posición es el ángulo que forma la distancia angular que forma la estrella, el punto de la inmersión o la emersión, y el norte verdadero de la Luna, que es el punto de limbo lunar
más al norte, es decir, que tiene una mayor declinación. O si lo prefieren, el punto de la Luna, el punto del limbo lunar más cercano al polo norte. O si lo prefieren, que es lo mismo, el punto del limbo lunar más distante del ecuador celeste del cielo. Y este ángulo puede ser pues hasta de 360 grados, ¿no? Si nos referimos al norte, pues 90, 180, 360 grados. Una forma también alternativa de situar en un punto concreto, hablando del ángulo de posición, de por dónde va a entrar o por dónde va a salir la estrella ocultada. Un tercer ángulo es el ángulo de vértice, que es el mismo concepto que veíamos antes con el ángulo de posición, pero referido al vértice de la Luna. Si decíamos que el norte verdadero de la Luna es el punto de mayor declinación, el vértice de la Luna es el punto del limbo lunar de mayor altura. Es decir, es el punto del limbo de la Luna que más cercano al cenit, o si lo prefieren, el punto del limbo de la Luna más distante del horizonte. Y funciona igual, ángulos de 90, 180, 270, 360 grados, en sentido antihorario. Estos tres ángulos que hemos visto, cúspide, posición y vértice, se refieren siempre a la Luna vista desde la Tierra y por lo tanto pueden variar. Sin embargo, este cuarto ángulo, el ángulo axial, es un ángulo referido a la propia geografía de la Luna, por lo tanto es invariable. Todos los objetos del limbo lunar y de hecho todos los objetos del relieve lunar tienen su propio ángulo axial. Es como si habláramos aquí de la latitud terrestre, pues lo mismo referido a la Luna. Es el ángulo de posición, es el ángulo de la estrella, que forma la estrella que está siendo ocultada o emergiendo, con respecto al polo norte, el polo norte de la Luna. Es el más utilizado por estas características que tiene de no ser invariable, bueno, sí, invariable, porque permite referirse a los accidentes del propio limbo lunar. Es decir, el mar de las crisis, por ejemplo, tiene su propio ángulo axial, es decir, nos podemos referir a las características propias del terreno lunar donde va a acontecer ese fenómeno. Aquí vemos un mapa de la Luna, perdón, de la Tierra, tal y como se suelen representar las ocultaciones lunares, para dar cuenta al lector, al astrónomo, de si va a ser un fenómeno visible o no desde su posición geográfica. En este mapa, que es un mapa dinámico, se va moviendo, intentando reproducir en el tiempo lo que va a acontecer en ese fenómeno de ocultación. Pues vemos varias líneas de posición, líneas notables. Por ejemplo, la ocultación va a ser visible como una ocultación total, normal, en toda el área geográfica cubierta por la banda roja, por toda esta zona que comprende aquí pues Sudamérica, buena parte de Sudamérica, todo el Atlántico y África, la mitad de España, Italia, en fin, toda esta zona que está dentro de la banda roja. Van a ver potencialmente la ocultación. La ocultación de mayor duración, en la cual el diámetro de la Luna va a coincidir con la trayectoria aparente de la estrella, es decir, es la máxima duración posible para esa ocultación en concreto, del 6 de septiembre del año 20, se va a producir en la línea de centralidad que ven aquí representada geográficamente, que nace del Pacífico Sur, atraviesa Bolivia, Brasil, Mauritania, Argelia, y hasta morir en el Mar Rojo, parece, ¿no? En estas elipses del principio y del fin del fenómeno, pues van a ver solo la mitad del fenómeno, o bien la inmersión pero no la emersión, porque para entonces la Luna ya se ha ocultado, o bien la emersión pero no la inmersión, porque la Luna durante la inmersión no había salido todavía. Y por último ven aquí avanzando el terminador de la Tierra, para darnos cuenta de que los últimos momentos de la ocultación para esta zona del globo no serán visibles, o no serán visibles con buena visibilidad, porque para entonces el Sol ya habrá salido en ese momento. Otra forma de representar estos mismos mapas pues es como lo hace la revista Sky,
mediante líneas. Para los 5 continentes pone diferentes mapas. En los primeros meses del año pues aparecen estos mapas para avisar al lector de las ocultaciones más interesantes a lo largo del año siguiente. Y se supone que las ocultaciones al sur de una línea azul, estas de aquí, o al norte de una línea roja, son visibles para todas las zonas al norte o al sur respectivamente de esas líneas. Y si se dan cuenta, pues van apareciendo aquí marcas temporales de por dónde va a ir avanzando el fenómeno en los diferentes puntos geográficos afectados para que uno se pueda hacer idea de por dónde va a discurrir la ocultación en cada momento. ¿Cómo registrar ocultaciones lunares? Esto ya es un poco de cacharreo. Si nos decidimos a hacer un pequeño observatorio de ocultaciones, pues, hombre, evidentemente, antiguamente no había tanta tecnología como la que disponemos hoy, y las ocultaciones simplemente se cronometraban con relojes o con cronómetros sencillos. Lo que pasa es que, claro, ahí la precisión siempre es importante, porque son fenómenos de muy corta duración y errores de unas pocas décimas de segundo pueden trasladarse si cuando retrocalculamos relieve lunar o bien distancias de componentes estelares, pues eso se multiplica muchas veces. Entonces, un error de unas pocas centésimas de segundo se puede llevar al traste una observación de una ocultación. Por lo tanto, cuanto mayor precisión, mejor. Antiguamente lo que se hacía era se cronometraban a ojo. El observador estaba observando el fenómeno, bien a simple vista, bien con un telescopio, y tenía un cronómetro. Entonces, cuando veía la inversión, paraba el reloj. Lo que pasa es que, claro, por la fisiología sensitiva humana, desde que vemos un fenómeno hasta que damos la orden al músculo de la mano para que pulse el botón, pues pueden pasar un tiempo variable, hasta 2 décimas de segundo, que para ocultaciones eso es un mundo. Y además es un tiempo variable, porque no todo el mundo tiene el mismo tiempo de reacción. Incluso aunque lo tuviera, no siempre reaccionamos igual. Por la noche estamos más dispersos que por el día, en fin. Una forma hoy se considera bastante chapucera informar de ocultaciones de esa forma. Antiguamente no había más remedio, pero hoy disponemos de herramientas tecnológicas que nos ayudan a hacer mediciones con mayor precisión. El sistema consiste en lo siguiente. Necesitamos evidentemente un telescopio que grabe la imagen que estamos viendo con una cámara, un grabador y alternativamente o un monitor. No es imprescindible, pero sería interesante ver el fenómeno, y un ordenador para registrar todo el fenómeno en conjunto. Y aquí en medio viene un aparatito que se llama VTI, que es un Video Time Inserter, insertador de tiempo en el vídeo, sería la traducción, ¿no? Que obtiene una señal de tiempo muy estable, normalmente la que ofrecen los GPS, la red esta satelital que tiene relojes atómicos, y por lo tanto la señal de tiempo de GPS se considera a nivel internacional una señal muy fiable, muy precisa y muy exacta. Tenemos que tener un telescopio no es necesario que sea un telescopio especialmente potente, y además el punto de observación, en contra de lo que esperamos para otro tipo de observaciones astronómicas, en las cuales necesitamos un cielo muy limpio, muy oscuro, aquí, como no se trata tanto de observar detalles, sino de registrar fenómenos de desaparición y reaparición, la calidad del cielo tampoco es tan crítica como en el resto de observaciones. Se recomienda, eso sí, si es posible, comprar un reductor de focal, que son bastante caros, pero bueno, merece la pena si se va uno a dedicar a esto. Y el sistema de grabación, pues ahora están disponibles comercialmente un catálogo enorme de cámaras. Nosotros tenemos, por ejemplo, esta Malincam, que lo que hace las Malincam son cámaras de integración que aumentan la magnitud límite del sistema bastantes unidades, y bueno, está para registrar estrellas, por ejemplo, muy débiles, pues viene bastante bien.
con una tarjeta digitalizadora, porque estas cámaras son analógicas, ya tienen un cierto tiempo y yo creo que ahora mismo hay cámaras mucho mejores y más baratas que esta, pero bueno, es lo que tenemos. El problema aquí viene en los sistemas VTI, cómo insertamos la señal de tiempo en la grabación de vídeo para señalar en qué momento, en tiempo universal, se produce cada fenómeno, tanto la inmersión como la emersión. Que parece que es un problema trivial, pero no es nada trivial, porque, por ejemplo, uno podría pensar, pues grabo simultáneamente la estrella siendo ocultada y en un frame paralelo, pues grabo una pantalla de GPS. Y así tengo en paralelo, simultáneamente, el fenómeno y el tiempo. Que es así como funcionamos nosotros hasta hace no mucho. Pues resulta que no, porque claro, desde que el GPS, el aparato GPS capta el tiempo universal que le está indicando el satélite, hasta que sale por el display de la pantalla que está siendo grabada simultáneamente con el fenómeno, pues pueden pasar también intervalos de hasta varias décimas de segundo. Por lo tanto, no es un sistema útil para ello. Hace tiempo me enteré de la existencia de esta aplicación que se llama Occult Flash, disponible para Android y me imagino que también para Apple, que es un sistema muy ingenioso que consiste que el móvil va captando el tiempo GPS, que es casi lo mismo que tiempo atómico internacional. No es lo mismo, pero se le parece bastante. Es un tiempo muy preciso. Y cada cierto intervalo de tiempo, cada 10 segundos, cada lo que le digamos, emite un flash por la linterna del móvil. Si nosotros tenemos este móvil en el telescopio, cerca del telescopio, pues ese flash va a quedar grabado en la propia grabación de vídeo del fenómeno. Por lo tanto, ya tenemos una referencia temporal. Si vemos un flash y a los 5 segundos exactos se produce la inmersión, pues ya tenemos una distancia temporal que podemos medir separando los fotogramas del vídeo para contabilizar en qué momento exacto se produce el fenómeno. Es una forma bastante curiosa. Yo no la he utilizado nunca, pero me parece bastante ingeniosa y es gratuita, entonces bueno, merece la pena intentarlo por lo menos. Otra aplicación también gratuita, pero que requiere internet porque lee el tiempo, la señal de tiempo, no de GPS sino de internet, es este programa que se llama Dimension 4, que yo tampoco he utilizado, pero que parece que bueno, es bastante recomendable para este tipo de aplicaciones. Hay aparatos específicamente diseñados para esto, en los cuales son cajas con circuitería y con electrónica que lo que hacen es, como entrada reciben la señal de vídeo, insertan el tiempo en cada frame, en cada fotograma, y devuelven la señal de forma que puede ser grabada por un sistema de vídeo digital. Son los VTI que están disponibles comercialmente desde hace ya tiempo. Por ejemplo, el GPS Box. Son precios de hace ya varios años, pero me imagino que no ha cambiado mucho la cosa. El de la IOTA, la Organización Internacional de Cronometraje de Ocultaciones, también tiene su propio sistema. Son variantes de la misma idea, ¿no? Timebox, que es bastante popular este sistema. Y en definitiva, una vez que ya hemos conseguido la grabación del fenómeno junto con la señal temporal insertada, pues nos queda analizar el fenómeno, qué ha pasado ahí. Entonces, para eso también hay disponibles comercialmente y también de forma gratuita un montón de programas diferentes que van analizando la señal de luz de los píxeles de los diferentes fotogramas que hemos grabado para analizar estadísticamente o científicamente el fenómeno que hemos registrado. Quizás los más difundidos son OcuRec, Tangra 3. Aquí ven, por ejemplo, un espectro de brillo de una estrella que está siendo ocultada. Este es el brillo normal en azul. Cuando se
desaparece uno de los dos componentes de una estrella doble, esto es una estrella doble, el brillo desciende un poco, y cuando desaparece el segundo componente el descenso del brillo es total, ¿no? Y después se recupera el brillo de la estrella original cuando concluye el fenómeno. Este es el brillo de una estrella de referencia, una estrella de control, digamos. Entonces, o bien nos dedicamos nosotros a analizar el fenómeno, o bien simplemente nos limitamos a reportar nuestros resultados a los colegas, a la Asociación Internacional, a la IOTA, a la Organización Internacional de Ocultaciones Estelares, que ellos mismos se van a encargar de, en función de los datos que le demos, de incorporar esos datos a el conjunto de datos del mismo fenómeno registrado por otros observadores, para integrar toda esa información y, por ejemplo, en este caso, reconstruir el limbo lunar a partir de la información proporcionada por diferentes observadores. Cada punto rojo que ven aquí en este esquema es un observador particular, entonces con un sistema de filtrado, de corrección de errores, etc., bueno, pues se puede reconstruir más o menos el perfil lunar en ese punto afectado por la ocultación. Terminamos la presentación con unos ejemplos de grabaciones de ocultaciones realizadas por profesionales o por aficionados. Es la emersión de Saturno. Evidentemente hemos estado hablando de ocultaciones estelares, pero los planetas evidentemente también son ocultados, porque también están en la zona de astros ocultables, están cerca de la eclíptica siempre, por lo tanto ahí vemos emergiendo a Saturno detrás de la Luna, del limbo, en este caso del limbo iluminado de la Luna. Lo que pasa es que como Saturno es muy brillante, pues en ese caso el hecho de que la Luna esté iluminada en esa parte tampoco afecta demasiado. Esto es lo mismo referido a una estrella, una grabación acelerada, no es que sea así de rápido, ¿no? Ahí nos damos cuenta, una de las pruebas que desde antiguo se utilizaron para demostrar que la Luna no tenía atmósfera es precisamente esta, que la inmersión y la emersión son instantáneas, o prácticamente instantáneas, ¿no? Es decir, que no hay un momento en el cual hay una refracción de... No, aquí no, es totalmente, o sí la ves o no la ves. Ahí vemos la emersión de una estrella por la parte, o por el limbo oscuro, que como ven es instantánea, o casi instantáneas, y igual si fuéramos frame por frame, pues veríamos que es algo un poquito gradual en el caso de que fuera una estrella grande o cercana. Esto es una inmersión por la parte oscura del limbo, con muy pocos aumentos, y esto es la inmersión de, pues debe ser Venus o una cosa así, por el aspecto. Pues esto es todo, amigos. Ya nos veremos en la próxima sesión de este curso de astronomía.